Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y os tengo que decir que tengo, bueno, la primera resolución judicial referente a un incumplimiento de las medidas que, bueno, que se adoptaban en el estado de alarma, en concreto la libre circulación, y que establece que no supone un delito de desobediencia, el estar en la calle o el circular por la calle meramente, y que, bueno, pues que los agentes de la autoridad no pueden pretender que se te impute un delito o acusarte por un delito de desobediencia por tal motivo. Bien, os lo voy a explicar ahora. Venga, vamos a ello. Bien, en efecto, pues os dejo abajo, por supuesto, el enlace a la resolución para que la podáis consultar. Es del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra. Tiene la pequeña pega de que está en galego, pero bueno, es al final uno de nuestros idiomas cooficiales y por lo tanto, pues bien está estando en galego. Entonces, bueno, básicamente a esta persona se le habían puesto ya varias denuncias, creo que además salen los medios de comunicación, varias denuncias por estar en la calle, por no cumplir con las limitaciones del estado de alarma y ante que hacía caso omiso de ellas, se le detuvo por un presunto delito de desobediencia a los agentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice como fundamentación jurídica este juez? El delito de desobediencia protege el bien jurídico del orden público y lo defiende mediante la defensa instrumental del principio de autoridad. Concretamente, ese principio supone la necesidad de que los mandatos concretos emitidos por la autoridad o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones no sean obedecidos por los concretos destinatarios de ellos. Cada mandato de una autoridad o de sus agentes tiene que justificarse en el incumplimiento de una norma que le dé potestad para emitir ese mandato. Y esa norma, que es la fuente de la potestad de los agentes, protegerá diversos bienes o intereses, pero esos bienes o intereses no son propiamente el objeto de protección de este tipo penal. Y luego se pone un ejemplo, ¿no? Por parte de este juez. Dice que si, por ejemplo, en el tema de seguridad vial, si un agente da una orden para aplicar una norma de tráfico, o sea, no es desobediencia el mero hecho de que tú estés incumpliendo la norma de tráfico, de seguridad vial. Pero si después de que el agente te dice que dejes de hacerlo o te conmina a dejar de hacer eso que estás haciendo y que está incumpliendo una normativa de seguridad vial, entonces es cuando incurrirías en un delito de desobediencia. Es decir, si tú, por ejemplo, estás mal aparcado encima de la acera, el agente te puede sancionar o denunciar porque estás aparcado encima de la acera, pero no por desobediencia. Si te dice que quites el coche de la acera y tú no lo quitas, entonces es cuando te podrá denunciar por una posible desobediencia, porque tú ya estás incumpliendo la normativa de tráfico al estar aparcado encima de una acera, ¿no? La normativa que regula ese caso concreto. La inobservancia de unas normas concretas legales no pueden dar lugar a más pena que la que conlleve el incumplimiento de esa norma, pero no a delitos de desobediencia. Y luego además dice que el mandato debe ser concreto, objetiva y subjetivamente. Objetivamente en tanto que tiene que ser una instrucción clara y precisa, y subjetivamente en tanto que tiene que existir un auto de la autoridad o de sus agentes dirigido a una persona concreta, cosa que no ocurre ahora mismo con el estado de alarma porque es una norma genérica, ¿no? Es para todo el mundo, no es una cosa concreta. Con la aprobación del Real Decreto de Alarma se imponen una serie de prohibiciones referidas a la circulación de personas. Estamos ante una norma de carácter general que se impone, a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ellos luego podrán emitir concretos mandatos a las personas que infrinjan esa prohibición, pero no pueden directamente pretender detenerles o denunciarles por un delito de desobediencia. Cuando la policía requiere una conducta a un sujeto determinado y un mandato concreto, su desatención o desobediencia sí puede suponer una infracción administrativa o incluso un delito de desobediencia. Pero no porque se aplique realmente el Real Decreto, sino porque está desobedeciendo a la autoridad. Y termina diciendo que el hecho de que una persona sea denunciada varias veces no supone que necesariamente se deba entender que comete un delito de desobediencia, sino que que lo lógico sería denunciarle por las infracciones administrativas reiteradas que entienda los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son aquellos en los que ha incurrido esta persona. Vuelvo de todas maneras, quiero aclarar un poco porque no quiero crear confusión, estamos hablando del terreno penal, es decir, en este caso estamos hablando de que se le ha
denunciado o detenido por un delito de desobediencia, ¿vale? Es lo más grave que te puede pasar ahora mismo si tú incumples con las limitaciones de circulación del Real Decreto. En mi opinión, la mayor parte de las denuncias que deriven en sanciones son nulas porque no hay ninguna regulación concreta, bueno, por muchas causas, ¿no? Pero una que para mí es muy clara es que no hay una regulación concreta de lo que puedes y no puedes hacer. Una limitación genérica de circulación no puede servir de paraguas a cualquier tipo de sanción arbitraria, porque si quisieran que esto fuera algo legal, simplemente había que haber regulado esto con una normativa específica en la cual te dijeran qué es lo que puedes y no puedes hacer. Lo mismo que te dicen que no puedes circular a 130 por hora por la autovía, pues te podían regular exactamente qué es lo que puedes y no hacer, para que entonces tuvieras que atenerte a una normativa específica y tú supieras lo que puedes o no puedes hacer y las sanciones estuvieran amparadas en una normativa específica. Aquí el Real Decreto simplemente establece unas medidas, pero no una regulación concreta dirigida a las personas en las que se nos esté diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto ya sin entrar en que la supresión del derecho de circulación, que es un derecho constitucionalmente reconocido, no puede hacerse a través de un estado de alarma, sino que requeriría de la declaración del estado de excepción. Por tanto, ya todo lo que se derive de ahí ya sería también para mí inconstitucional y radicalmente nulo. Y lo que se está haciendo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no propia voluntad, pero bueno, es lo que les han instado a hacer, normalmente es denunciar para que se sancione por una infracción de la ley Mordaza, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, y concretamente diciendo que hay desobediencia. Pero es falso, no hay desobediencia. Todos sabemos que está habiendo un claro fraude de ley. Cuando no hay desobediencia, simplemente una persona está incumpliendo con lo que se dice en el Real Decreto respecto a la limitación de la circulación, lo que hacen es decir que has desobedecido y es lo que se está poniendo. Pero es mentira, todos sabemos que es mentira, y lo que se está haciendo es un fraude de ley, claro, diciendo que has desobedecido para poder, con eso, tener un paraguas o una justificación para las denuncias que están poniendo o las sanciones. Pero estas van a decaer, nulas, y entiendo yo que van a ser todas nulas, porque bueno, todas no, a ver, el que desobedece será correcto, es decir, si a ti un agente de la autoridad te dice váyase a su casa y tú no te vas, la sanción te la van a poner, o la denuncia te la van a poner y va a ser correcta. Pero si a ti te dicen váyase usted a su casa, usted se va a su casa y ponen ha desobedecido por no irse a su casa, están mintiendo. Otra cosa es que, bueno, tendrás que probarlo, pero yo creo que el mero hecho de que todas sean mentiras, de que haya un 90% por desobediencia, cuando sabemos que no, y hay unas instrucciones claras que vienen de arriba que dicen hay que denunciar por desobediencia, es decir, tienes que, vamos a decirlo claramente, tienes que prevaricar, porque al final es prevaricar, o sea, estás haciendo algo mal a sabiendas, estás haciendo una conducta mal a sabiendas, estás actuando contrario a la ley y tergiversando los hechos reales a sabiendas. Podríamos hablar de prevaricación, de falsedad en documento público, no lo sé, o sea, al final estás en una declaración falsa porque estás haciendo falsedad en la denuncia, no sé, habría que verlo, pero vamos. Entiendo que podría haber incluso prevaricación porque se está haciendo constar en una denuncia hechos que tú no has realizado con el mero propósito de justificar una sanción que es injusta y nula. Es decir, se está mintiendo, así de claro, mintiendo. Bueno, esto mismo que hemos visto aquí, yo entiendo que también tiene que aplicarse a la vía administrativa y entonces al final, bueno, pues si tú resulta que estás incumpliendo las medidas que recoge el Real Decreto, y es decir, estás, por ejemplo, circulando libremente por la calle y viene un agente, no te va a poder, bueno, sí va a poder, pero bueno, no debería poder o no debería prosperar luego ningún tipo de denuncia por desobediencia, porque la desobediencia supone, pues eso, lo que ha dicho aquí la sentencia, y es que tú estés vulnerando las órdenes concretas y precisas a una persona que eres tú por parte de un agente de autoridad y no simplemente la contravención de las medidas que están en la orden. Si tú contravienes las medidas de la orden, no hay ninguna sanción concreta aparejada, por eso están intentando meterlo por debajo a través de la desobediencia cuando esta no existe. Bueno, si os ha interesado esta sentencia o estas cuestiones, bueno, tengo varios vídeos hechos diciendo que las sanciones que se impongan, o la mayor parte de las sanciones que se impongan, son nulas porque son arbitrarias y por todo lo que he explicado. Y bueno, pues ya os digo, si os llegan tenéis que recurrirlas. Obedeced siempre a los agentes, obedecedle siempre, porque si no obedecéis, entonces sí que os pueden poner una sanción muy grave administrativa o incluso un delito de desobediencia, que eso ya es mucho más grave aún. Obedeced siempre, pero eso sí, defended vuestros derechos. Hay que estar siempre defendiendo nuestros derechos y hay que estar siempre informado. ¿Por qué? Porque la información es poder y el poder tiene que estar en los ciudadanos. Ya dije también que voy a dejar un modelo de recurso, lo estoy ultimando, no tengáis problema porque hasta que no os lleguen las sanciones a casa no tenéis que recurrirlo, la mera denuncia no la tenéis que recurrir y luego además hay un plazo bastante largo para el recurso. Es más, entiendo que el plazo no va a empezar a contar hasta que termine
el estado de alarma, ya que este propio estado de alarma dijo que se suspendían todos los plazos administrativos, con lo cual, bueno, a partir de que termine será cuando tendréis el plazo para las alegaciones o el recurso, que, bueno, van a ser masivas, porque yo creo que muchísimos juristas, ya el Consejo General del Poder Judicial también otro día lo dijo, etcétera, entienden que estas sanciones son radicalmente nulas. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Y bueno, ya me gusta alternar pues vídeos divertidos, vídeos de pues chascarrillos, de crítica política y vídeos jurídicos un poco pues para aportaros de todo en este canal, que creo que siempre es positivo para vosotros y para mí, que luego leo vuestros comentarios, etcétera.